Hoy vamos a meternos de lleno en una enseñanza budista que, aunque tiene miles de años, parece que fue escrita ayer. Toca un tema, súper actual. Ese choque, esa tensión entre lo que es la integridad espiritual y el puro materialismo. Es, en el fondo, una advertencia muy potente sobre qué pasa cuando la fe se vuelve un negocio. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que este texto antiguo, el Sutra, el Gran Rugido del León de Maitreya, pone sobre la mesa sin ningún tipo de rodeos. ¿Qué pasa cuando la fe se convierte en un negocio? Es una pregunta provocadora, y la respuesta que da es, bueno, es bastante directa. Para entender esto, tenemos que imaginarnos la escena. Estamos en una asamblea, y ahí está el mismísimo Buda enseñando. De repente, uno de sus discípulos más cercanos, de los más respetados, Mahakashapa, se levanta. Y se nota que algo le preocupa y mucho. Tiene una inquietud muy profunda sobre lo que significa, de verdad, seguir un camino espiritual. Y la pregunta que hace no es nada teórica, ¿eh? No es filosofía por filosofar. Es algo súper práctico, casi una súplica. Básicamente le está diciendo, Maestro, ¿cómo se hace esto bien? ¿Cómo vivimos una vida espiritual que sea auténtica, de verdad? Uno esperaría una lista de reglas, ¿no? Haz esto, no hagas aquello. Pero no. La respuesta del Buda va por otro lado y empieza con una advertencia, una muy, muy seria. Habla de un tipo de corrupción espiritual que para él es un peligro todavía más grande que los peores crímenes que podamos imaginar en el mundo material. Entonces, ¿de quién está hablando? Del asceta estafador. Suena fuerte, ¿verdad? Pues el sutra lo define clarísimo. Es la persona que usa el hábito, la apariencia de espiritualidad, no porque busque la iluminación, sino para sacar provecho, para conseguir dinero, respeto, alabanzas, mintiendo sobre sus supuestos logros espirituales. Y para que quede claro qué tan grave es esto, el Buda pone un ejemplo que te deja pensando. Compara dos cosas. Por un lado, imagínense el crimen de robar todas las riquezas de un continente entero. Una locura. Y por otro lado, tenemos a este falso practicante que miente, que dice ser un santo, solo para que le den un plato de comida. Bueno, pues el daño espiritual de esa mentira es infinitamente peor. La escala es abrumadora. Sí, así como suena. El texto lo dice con todas sus letras. El crimen espiritual genera una cantidad inagotablemente mayor de demérito. Es decir, la deshonestidad espiritual, el engaño en nombre de la fe, causa un daño muchísimo más profundo y duradero que cualquier robo material, no importa lo gigantesco que sea. Claro, al escuchar esto, Mahakashapa se desespera. Su preocupación crece todavía más. Piensa, si el peligro es así de grande, si la corrupción puede ser tan sutil y dañina, entonces, ¿quién va a proteger estas enseñanzas? ¿Quién va a tener la fuerza para que el Dharma llegue intacto a las generaciones futuras? Y para explicar su miedo, usa otra analogía genial. Se ve a sí mismo y a los otros discípulos, los llamados Shravakas, como si fueran un anciano al que le dan a cuidar un tesoro invaluable. Y dice, somos viejos, estamos débiles, el tesoro se va a perder. Él insiste en que para una tarea tan enorme se necesita la fuerza de un bodhisattva, de un ser con una capacidad inmensa. Lo compara con un hombre joven, fuerte, lleno de energía, que sí puede proteger ese tesoro, pase lo que pase. ¿Y saben qué? El Buda le da la razón. Está completamente de acuerdo. Y aquí es donde la historia da un giro, porque llegamos a un momento clave del sutra, la elección de quién será ese guardián para el futuro. Es un momento muy solemne, con un simbolismo increíble. El Buda extiende su mano y nombra, o unge, a Maitreya. Le está pasando la estafeta, formalmente. Le encarga la tremenda responsabilidad de proteger la autenticidad de sus enseñanzas para el futuro. Aquí, en este instante, se nombra al sucesor. Y la respuesta de Maitreya es simplemente espectacular. Es una declaración de compromiso total. Lo que dice es, más o menos, Maestro, si yo estoy dispuesto a quedarme en el samsara, o sea, en este ciclo de sufrimiento, hasta el fin de los tiempos con tal de ayudar a una sola persona, ¿cómo no lo voy a hacer para proteger el Dharma, que es para el beneficio de todos? Es un sí rotundo, incondicional. Y a partir de ahí, Maitreya lanza lo que se llama su rugido del león. No es un grito, claro, es una declaración de principios, una promesa de cómo va a ser su práctica. Y es muy claro,
actuar con la nobleza de un león y no con la mezquindad de un perro. Poner el foco en el Dharma, en lo importante y no en tonterías. Buscar las cualidades de un Buda, no la ganancia personal. Alegrarse de corazón por la buena fortuna de los demás. Y sobre todo, practicar lo que se predica. Ser coherente. Ok, entonces ya tenemos al guardián, Maitreya. A partir de este punto, el sutra se dedica a dibujar una línea muy clara en la arena. Nos muestra los dos caminos totalmente opuestos, el del practicante genuino y, bueno, el de quien solo finge serlo para sacar ventaja. Y el contraste es brutal. Fíjense. Por un lado, la práctica correcta, la de verdad, se enfoca en lo de adentro. La disciplina, la meditación, la vida sencilla, la humildad. Y por el otro lado, la práctica indebida se va a lo de afuera, a vender reliquias, a buscar dinero y alabanzas, a meterse en chismes y peleas, a vivir en la pura hipocresía. El texto, la verdad, no tiene pelos en la lengua. Las imágenes que usa para describir a los que hacen negocio con la espiritualidad son durísimas. Los llega a comparar con perros peleando por un hueso, por un territorio, y los acusa de abandonar la práctica interior, el yoga, solo para ganarse la vida con las ofrendas. Es una crítica directa y muy fuerte. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que sobrevive al paso de los siglos? Pues que este texto no es solo un documento histórico para eruditos, para nada. Es una advertencia que, si la escuchamos bien, resuena con una fuerza increíble hoy en día. En el fondo, el mensaje es un llamado a la integridad, a la honestidad espiritual. Nos recuerda que el regalo más grande que se puede dar o recibir no es algo material, no es una donación, es el don del Dharma, el regalo de la enseñanza misma. Se valora muchísimo más la práctica real, la que se hace en silencio, que cualquier show de piedad para que otros lo vean. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que es tan válida hoy como lo fue hace 2000 años. En esta época de consumismo espiritual, donde parece que todo tiene un precio y se puede vender, ¿cómo le hacemos para distinguir una práctica auténtica de su sombra, de su versión comercial? El sutra nos da pistas, claro, nos da herramientas. Pero encontrar la respuesta, esa es una reflexión que nos queda a cada uno.